Hoy, como todos los lunes, les damos la bienvenida a este espacio denominado Estudio, el Centro Internacional de Estudios Generales para el Saber de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Ser Reynó de la Ferrier, con su sede mundial en Caracas, Venezuela. Estamos retomando el tema general de esta primera parte del Centro de Estudios que hemos denominado la evolución de la conciencia. El tema que trataremos hoy es la importancia de los complejos en la evolución de la conciencia, que estará a cargo de Susana Delia Pacheco, de nacionalidad argentina, quien es licenciada en filosofía y quien cuenta con un extenso currículum del cual solo nombraremos los relacionados con el tema de hoy. Ella tiene estudios en sociología y antropología, profesorado en parapsicología científica y control mental, cosmobiología, que es la astrología científica, nueva psicología y nueva medicina de la escuela del Dr. Gerd Hammer de Alemania. En una síntesis, podemos decir del tema que traemos el día de hoy, que las imágenes constituyen el lenguaje inconsciente por excelencia. Por ello, en esta oportunidad, veremos cómo la imaginación nos puede dar tanto el sufrimiento como la felicidad, la enfermedad como la salud. El secreto consiste en aprender a usar las imágenes y en conocer sus orígenes personales y colectivos. Se abordará el proceso de gestación de estos obstáculos desde el psiquismo profundo y sus consecuencias energéticas en la vida a través de los sincronismos. Licenciada Susana, bienvenida, tiene usted la palabra. Muchísimas muchas gracias por la presentación y los saludo a todos en nombre de la Gran Fraternidad Universal, de la Fundación del Dr. Ser Reynó de la Ferrier. Acá desde Argentina vamos a desarrollar el tema de la importancia de los complejos en la evolución de la conciencia individual y colectiva. Como venimos ya desarrollando en todas nuestras ponencias anteriores y de quienes acá en este ámbito hemos desarrollado temas, el hilo conductor de estos estudios que estamos manteniendo fundamentalmente tienen que ver con la evolución del ser como ser y el sentido, digamos, de la vida humana. Tratamos de desarrollar todos los condicionantes que tienen que ver con tanto beneficios como obstáculos para esa realización. Es decir, los seres humanos, que somos los únicos seres conscientes de los cuatro reinos que venimos viendo, que fuimos creados en ese gran proceso de amor, de pensar, sentir y elegir, sobre todo cuando logramos llegar a un estado de conciencia que nos permita elegir. Para ello es absolutamente necesario conocernos, y para conocernos venimos desarrollando diferentes escuelas, desde diferentes teorías, porque son todas válidas, son todas búsquedas filosóficas que ha tenido el ser humano a través de la historia de la humanidad. Los grandes sabios, los grandes iniciados, nos han dado diferentes teorías, hipótesis racionales para que intentemos en nuestra vida diaria comprendernos, conocernos y realizarnos. De esa manera, entonces, hemos abordado en general con un gran cuadro, que tampoco queremos ser reiterativos, de lo que fue Deus,
descendiendo en su energía creadora, hasta llegar al mineral, al vegetal, al animal, para formar los 4 reinos de esta naturaleza que conocemos en la Tierra. Entonces, eso lo hemos ido desarrollando. Vamos entonces, a partir de ahora, a especificarnos más en lo que tiene que ver con la autorrealización, pero para ello buscaremos los obstáculos para la realización. Es decir, nosotros citamos al anunciario que decía Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo contemporáneo de Freud, mucho más amplio que Freud en su visión global. Bien, acá estamos entonces intentando comunicarnos por el teléfono. Vamos a hablar entonces de los complejos y el inconsciente colectivo. Tenemos en ese triángulo los aspectos del cuerpo, la mente y el espíritu, y tenemos también el inconsciente personal, la parte del inconsciente personal que viene después de la conciencia. Para Jung, el psiquismo también, digamos que él parte de este principio general, que somos una estructura de cuerpo animal con una conciencia que se incorpora al cuerpo animal, y tenemos entonces todo el pasado genético y colectivo de la humanidad en nuestra memoria. Es decir, llama inconsciente colectivo a toda aquella memoria ancestral que se habría originado con el proceso de la creación de la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una secuela, una memoria, una parte que nos condiciona, que nos trae como elemento fundamental en cada existencia, no solamente en cuanto a lo genético, sino que también para Jung va a tener una fundamental importancia la parte cosmobiológica, como la llamaba el doctor de la Ferrier, es decir, la influencia de los astros en la personalidad, en todo lo que tiene que ver con la materia psicofísica que nos compone, digamos, o que forma nuestra estructura. Entonces, toda esa imagen de la estructura que estamos viendo, que nos comparten en este momento, nos sintetiza de alguna manera lo que es la memoria colectiva, que va a incluir en la teoría de Jung y en casi toda la psicología actual, va a incluir los arquetipos, es decir, esas energías que a través de la historia de la humanidad se generaron en el universo y que siguen influyendo como si fueran planetas. Es decir, para imaginarnos a los arquetipos, de alguna manera tenemos que imaginarnos a los planetas.
De hecho, los planetas son arquetipos también. Pero cuando nos referimos a los arquetipos desde la psicología de Jung, vamos a referirnos a los que tienen que ver con nuestros complejos. Vamos entonces ahora a mirar la segunda imagen en donde se ve el iceberg que tiene que ver con esa puntita de conciencia que tenemos los seres humanos, que es una conciencia mínima. Realmente tenemos muy poca conciencia nosotros de lo que es la conciencia universal. No sabemos nada. Entonces, por eso, la imagen, digamos, del iceberg nos muestra la punta y cómo dentro del mar del inconsciente se hunde el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal se iniciaría cuando el espíritu o la individualidad entra en el vientre materno. Es decir, en los primeros meses de vida de un feto humano va a ingresar la individualidad o espíritu que le va a dar la posibilidad a ese futuro ser humano de tener capacidad de conciencia y de evolución. Sería esa parte que llamamos espiritual, que Jung llama el sí mismo o el self, palabra que trae de alguna manera del Ramana Maharshi, ese gran santo de la India, del monte de Arunachala, que concibió el espíritu divino que somos como el self. Esa palabra self o sí mismo la toma Jung como el arquetipo de la luz, en oposición al arquetipo de la sombra. Desde ese punto de vista, vamos a ver cómo en nuestro psiquismo, desde nuestra personalidad, se va conformando ya en el vientre materno esa dualidad que es intrínseca a nuestra esencia humana. Es decir, la polaridad de luz y oscuridad, como también la otra polaridad que ahora por falta de tiempo no lo vamos a desarrollar demasiado, vamos a profundizar más en este punto, que era el punto esencial de la conferencia, que serían el ánima y el ánimus, es decir, la parte femenina en el varón y la parte masculina en la mujer. Es decir, una suerte de andrógino que somos, pero que no nacemos andróginos, nacemos con un sexo. Sin embargo, a niveles profundos, somos andróginos. Tenemos una parte femenina y una parte masculina que se ha perdido. Entonces, y en cada ser humano, esta dualidad de géneros se da de una manera también única e intransferible. Cada ser humano, en cuanto a su género, también es único. En cada existencia, todo lo que ocurre en esa existencia es único e intransferible. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta estas claves para los complejos. ¿Qué son los complejos entonces? Los complejos son energías, como todo en el universo. En el psiquismo,
el complejo es una energía que se empieza a formar desde el vientre materno hasta que la persona va evolucionando y creciendo. Pero sus primeras huellas, ya Freud lo llamaba huellas mnémicas, Jung toma esto también de Freud, en ese punto, desde los pocos puntos en donde están totalmente de acuerdo, en que esas primeras hechos traumáticos que pueda vivir un niño o una niña en el vientre materno va a marcar en ese psiquismo una huella. A esa huella la van a llamar como una marca que genera a su vez una vivencia de necesidad que luego se va a transformar en una vivencia de satisfacción. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Ponemos un ejemplo. El bebé tiene hambre, quiere beber, quiere la teta. Entonces va a llorar y va a reclamar el alimento. Hasta que el alimento no le llegue, va a sufrir. Ese primer sufrimiento le puede traer una primera huella. Entonces, como que la vida del ser humano está como marcada, llamémosle, si se quiere, kármicamente, por este destino de necesidad y de necesidades insatisfechas que se convierten en eventuales complejos. ¿Se entiende esto? Es decir, creo que con el ejemplo del alimento lo vamos a ver claramente porque lo sufrimos en carne propia, porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un cuerpo animal que tiene esas necesidades básicas. Las necesidades básicas son las que traen sufrimiento si no son satisfechas de manera inmediata. Pero la cosa se complejiza cuando, además de las necesidades básicas de techo, alimento, abrigo, consideramos que ese niño o niña tienen un espíritu divino con un psiquismo emocional parecido al del animal, pero mucho más complejo. ¿Por qué? Justamente porque es racional, porque tiene la capacidad de sentir y de pensar racionalmente, es decir, religar ideas, es decir, tiene la capacidad de resentirse, cosa que los animales no tienen. A veces nos parece que los animales se resienten. No, los animalitos nunca se resienten. Los animalitos tienen memoria instintiva, que no es lo mismo, pero nunca van a tener sentimientos de venganza. El sentimiento de venganza es un sentimiento que nace de la racionalidad compleja de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque justamente son los obstáculos que el Creador nos ha puesto para que desarrollemos la conciencia. Entonces, de esta manera nos vamos a ir dando cuenta que es la realización de la conciencia. Es el darnos cuenta que tenemos obstáculos que vienen de nuestra parte sombría, de nuestra parte inconsciente, de nuestra parte automática, de nuestros tics y de nuestros hábitos inconscientes. Y según haya sido nuestra historia dentro del vientre materno hasta los 5 años, entonces se van a ir aumentando o no esas huellas primeras
que se fueron generando en las diferentes vivencias de cada persona. Entonces, un niño que, por ejemplo, es abandonado por sus padres en algún lugar, no solamente va a sufrir la insatisfacción del alimento muchas veces o del afecto, del cariño materno y paterno, sino que también va a sufrir otro tipo de necesidades básicas. Así se van conformando entonces los complejos. No sé, Juan Carlos, de esta manera hemos enunciado lo que son los complejos, lo que son la evolución de los mismos, y me gustaría también enunciar una forma de autoobservación que hagamos cada uno de nosotros de nuestras tres, digamos, planos, tanto físico como psicológico como espiritual. Es decir, nosotros somos personas, seres que tenemos necesidades biológicas, afectivas, emocionales, racionales, sociales y espirituales. Todas esas necesidades son las que nos van a crear eventualmente un complejo o no, de acuerdo a cómo hayan sido vividas y satisfechas en la más tierna infancia, fundamentalmente en los 5 primeros años de vida. ¿Por qué? Porque en esos años no recordamos, no tenemos conciencia, no tenemos memoria de esos años. Entonces entran directamente los hechos traumáticos al inconsciente. En cambio, lo que ocurre después de los 6, 7 años, ya el niño o la niña tienen una cierta memoria. Entonces ya lo pueden recordar y manejar de otra manera. Entonces, como autoobservación, como autoanálisis, para dejar en esta compleja conferencia con los inconvenientes y los obstáculos de la tecnología, llamémosle los complejos de la tecnología, quiero dejarles esta sugerencia: autoobservarse cómo les va en el plano físico, en el plano de la salud, en el plano de la alimentación, en el plano de las amistades, en el plano del amor, en el plano de los estudios, en el plano de las relaciones sociales, en el plano de la familia, en el plano de sus relaciones con los hijos, con los padres, con los hermanos, cómo les va económicamente, en el plano de las necesidades para una vida feliz, es decir, y cómo les va en el plano de la paz interior, de la serenidad, de la tranquilidad, de la confianza, del amor, de la felicidad de todos los días. Ustedes me dirán, bueno, eso es demasiado. No, no es demasiado. Nosotros podemos saber si tenemos complejos solamente cuando podamos ponerle la lupa a cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Allí donde veamos problemas, allí le vamos a poner la lupa. Entonces, nos tendría que ir bien en todo. Si no nos va bien en todo, es porque hay un obstáculo. Y si hay un obstáculo, eso requiere de un trabajo de introspección y de autoconocimiento. Ahí es donde
no tenemos complejos, los complejos nos tienen a nosotros. Entonces, es muy común que ustedes habrán escuchado que muchas veces le dicen, bueno, yo siempre me pasa tal cosa y me pasa tal cosa, y en las relaciones de amor siempre me pasa tal otra, o en las relaciones de trabajo siempre me pasa esto otro, y vemos cómo se repiten episodios en la vida de las personas. Esos son elementos que nos están mostrando por repetición los complejos. Es decir, dicho vulgarmente, nos topamos siempre con la misma piedra. Entonces, cuando siempre nos topamos con la misma piedra, es porque ahí está el complejo. ¿Y qué ocurre cuando se pone a funcionar un complejo? Lo mismo que en un lavarropa. Cuando ustedes encienden un lavarropa y apretan un botón y buscan un programa, ese lavarropa se va a poner a funcionar con ese programa que ustedes le pidieron al lavarropa. Y hasta que no pare el programa, no va a parar de funcionar. Así funcionan nuestros complejos. Son como programaciones que en cuanto algo las detona, se ponen a funcionar y no nos para nadie. Y nos ponemos completamente compulsivos, irracionales, es decir, los complejos nos tienen a nosotros. Bueno, creo que con esto, Juan Carlos, Sí, algo estamos compensando las sí, dificultades. sí, licenciada Susana. Quería hoy que dejemos planteado, porque digamos a profundidad debido a la dificultad que hubo, no se va a poder desarrollar. Sin embargo, antes de abrir a las preguntas y respuestas y darle la palabra a la moderadora para que nos colabore, aquí voy a colocar la imagen de que se conoce de consciente, subconsciente e inconsciente. Si se pudiera brevemente solamente dejarlo ilustrado, ¿cuál sería, digamos, en la parte superior de ese océano está el consciente, que es la parte visible, pero ya debajo se encuentra inmediatamente el subconsciente y de una manera más profunda el inconsciente. Hay una forma, digamos, que nosotros podamos comprender este subconsciente e inconsciente, como lo digo muy brevemente, para que demos luego la palabra a que sea un poco más interactivo estos minutos que nos quedan con las preguntas y respuestas. Maravilloso, hermano. Sí, efectivamente, entre esa imagen de la conciencia y el inconsciente personal, lo llama Jung, porque le corresponde a esa persona desde que entró al vientre materno, o llamémosle subconsciente si se quiere, pero él lo llama inconsciente personal. Hay una barrera de represión que se la ve apenas entreabierta. Esa barrera de represión que separa la conciencia del inconsciente es el arma fundamental que nos da el autoconocimiento y todas las que nacen a partir de este genio suizo, ¿no? Se sabe perfectamente que sí podemos acceder al inconsciente. No solamente podemos acceder, sino que le podemos hacer preguntas. Entonces, a través de esa barrera de represión que se abre entre la conciencia y la inconsciente, hay técnicas como por ejemplo el entrar en un estado en la que la emisión bioeléctrica del cerebro esté entre 14 y 7, es decir, lo que en control mental se llama el estado alfa. Ese estado alfa, que sería lo que en la meditación llamamos el estado de meditación, en ese estado nosotros podemos hacerle preguntas a nuestro inconsciente, como quien consulta a un sabio interno, es decir, a nuestro sabio interior. Entonces, a través de esa barrera podemos dejar, por un lado, que emerjan imágenes
Y por otro lado, podemos programarnos imágenes. Yo siempre recomiendo, primero, en el proceso de autoconocimiento, permitir que el inconsciente nos mande todas las imágenes que quiera. Es decir, todo lo que ha quedado reprimido. Es muy probable que si hay hechos traumáticos en la más tierna infancia, en estado de meditación, en la búsqueda del autoconocimiento, un día o soñemos o nos aparezcan imágenes traumáticas que hemos vivido. Y de esa manera empezamos a conocernos y a conocer los puntos complejos que iniciaron un problema. Se han visto cosas maravillosas, justamente cuando hablaron de Hammer, para ver las causas inconscientes del cáncer, recurre a estas técnicas junguianas. Nosotros conformamos un equipo muy importante en Buenos Aires con discípulos de Hammer para justamente trabajar interdisciplinariamente, médicos, psicólogos y terapeutas junguianos, para ayudar a las personas a buscar ese origen, ese punto complejo que hizo que la persona le crezca, digamos, una energía que luego se va a sincronizar con el mundo externo. Y ese es el punto de la conferencia que no hemos podido desarrollar. Cómo el complejo es una energía que se sincroniza con el mundo externo y genera circunstancias y atrae personas y atrae lugares, y también se potencia con los planetas según cada complejo. Entonces es maravilloso cuando uno empieza a descubrir por qué siempre uno vuelve a pisar la misma piedra. Entonces cuando uno lo ve, eso se disuelve. A partir de ese momento, si uno le ha permitido al inconsciente que envíe estas imágenes que originaron los complejos, vamos a poder entonces, sin ningún peligro, reprogramarnos. Entonces, si éramos personas abandónicas, si éramos personas que sentíamos carencia de afecto porque fuimos abandonados, si éramos personas que teníamos miedo, vamos a poder reprogramarnos como personas con confianza, con valor, con amor, con confianza en nosotros mismos, etcétera. Bien, vamos a darle entonces la palabra a nuestra moderadora, presentadora, a ver si hay alguna pregunta en este momento. Gracias, licenciada. Gracias. Hemos tenido una conferencia tan maravillosa como la que Susana Delia nos ha traído el día de hoy. Nos hace reflexionar muchísimo porque nos dice que si nuestra vida no es plena, si nuestra vida tiene inconvenientes, por lo que llamamos problemas, si no fluye con facilidad, pues tenemos esos complejos que se gestan desde el vientre y que se van a fortalecer o a disminuir hasta los 5 años. Pero también nos da una esperanza y dice que hay unas herramientas a las que podemos acudir. Tal vez mientras llegan las preguntas, Susana nos pudiera por favor ilustrar al respecto de cuáles son esas herramientas, cómo podemos hacer conscientes esos complejos que están, como vemos esa punta del iceberg es pequeñita, todo lo que está a profundidad. Por ahora sería esa pregunta mientras recibimos las preguntas por el chat y también quienes quieran hacerla directamente abriendo sus micrófonos. Muy bien. Los complejos se manifiestan. Los complejos se manifiestan con sufrimiento. Es decir, yo sé que puedo tener un complejo porque estoy sufriendo.
o porque estoy con necesidades compulsivas, insatisfechas, que me hacen buscar una vida autodestructiva. Por ejemplo, nosotros tenemos en el plano físico, ¿verdad?, necesidad de placer. No tenemos necesidad de dolor, no nos gusta el dolor, nos gusta el placer. En el plano psicológico, emocional, nos gusta que nos quieran y no que nos odien. Nos gusta que nos amen y no que nos abandonen. Nos gusta ¿verdad?, que socializarnos y no aislarnos, porque somos entes sociales. En todos esos campos tenemos que mirar con detalle cómo nos va. Si realmente estamos frustrados, vamos a buscar, en vez de alegrías que no hemos encontrado, vamos a buscar placer. Y lo mismo si nos vamos al plano espiritual. Somos seres espirituales que necesitamos trascendencia, necesitamos encontrarle el sentido a la existencia, necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos y qué pasa después que nos morimos, que muere el cuerpo físico. Cuando no tenemos resueltos estos temas, sufrimos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa necesidad? Entonces, el autodiagnóstico consiste en mirar esas necesidades en la vida de cada uno de nosotros y ver cuáles son satisfechas y cuáles no. Allí donde no están satisfechas las necesidades, sino que me he tenido que conformar, en vez de tener paz espiritual, y en vez de tener alegrías, me he tenido que conformar con placeres, entonces estoy bajando de vibración y estoy alimentando mi cuerpo físico. El cuerpo físico necesita alimento, pero necesita buen alimento. Si yo le doy exceso de placer, me vuelvo adicto. Es decir, entro en un proceso tanásico o depresivo, de tánatos. En vez de eros, tánatos. Entonces, cuando yo veo que mi vida va para abajo, se deprime, entonces entro en estados depresivos, ahí hay un complejo, ahí hay que buscar qué es lo que hay que satisfacer. Perfecto, muy bien. Vamos a ver el chat, a ver qué preguntas tenemos. Invitamos a los participantes a hacer sus preguntas. Por lo pronto tenemos a Diego Bautista, que nos dice: creo que lo más interesante es cómo corregir con imágenes, símbolos y arquetipos esos complejos personales. Perfecto. Clave, por supuesto que sí. Es exactamente así. Sí, justamente por aquello que decíamos al convocar esta conferencia. Las imágenes no pueden enfermar y no pueden sanar. Es decir, el lenguaje del inconsciente son las imágenes, no los conceptos. Y acá es fundamental que comprendamos en nuestra sociedad en general y para la nueva humanidad, para la nueva educación, que nos demos cuenta que el inconsciente del ser humano se maneja por imágenes, no por conceptos. No por conceptos. Hay una película que fue tremenda en su momento, que fue The Wall de Pink Floyd. Los terapeutas, los psicólogos que se ocupaban de personas con problemas de adicciones, creían que esa era un buen mensaje. Y sin embargo esa película no daba un buen mensaje. ¿Por qué no daba un buen mensaje?
porque conceptualmente parecía darlo, pero las imágenes eran absolutamente depresivas e invitaban a todo lo contrario. Y entonces afectaron a miles y miles y miles de jóvenes que terminaban tirando un televisor por la ventana o cortajeándose frente a un espejo. Entonces, las imágenes tienen una fuerza tremenda en el inconsciente. Entonces, la forma terapéutica de autosanarnos es ver nuestra propia imagen de la manera en que nosotros nos queremos ver, sanos. Es decir, simbólicamente, arquetípicamente, o a nosotros mismos, ¿no es cierto? Visualizarnos que estamos felices, que estamos bien, que podemos perdonar, que podemos amar. Si tenemos una adicción, nos visualizamos bien, sin consumir. Entonces, utilizamos las imágenes como programaciones conscientes a nuestro inconsciente. Le enviamos eso mismo que hace la televisión con nosotros, lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, si hay algo que la humanidad se supo perfectamente, es lo que es la propaganda subliminal de los medios de comunicación. Eso que hace la televisión con nosotros de manera colectiva, nosotros en nuestro trabajo de autoobservación y de autoprogramación nos podemos programar para la luz. Excelente. Muy bien. Nos están solicitando, licenciada Susana, una segunda parte de este tema tan interesante. Yo creo que pues estamos todos de acuerdo que así va a ser, porque nos hemos perdido de mucha parte de la exposición. Les estaremos comunicando. Muy bien, nos saludan desde varias partes, desde California, desde México, Perú, Colombia, Venezuela. Aquí tenemos una pregunta que dice, acá, a ver, un momento que entró otro mensaje, ya acá entraría en funcionamiento las imágenes, símbolos y arquetipos del tarot para ayudar a corregir esos complejos. Bueno, yo no me atrevería a confirmar esa hipótesis en absoluto. El tarot, como todos los mancias, como el I Ching, nos pueden ayudar, sobre todo el I Ching. El I Ching sí trae imágenes mágicamente que, por lo menos en mi vivencia personal, me han ayudado tremendamente a visualizar la luz. No así necesariamente las imágenes arquetípicas del tarot, que tienen una significación específica para cada consultante. Así que yo no me animaría a decir que esas imágenes son las sanadoras para una determinada cuestión. Sí, pero eso es algo muy personal, que cada ser humano tiene que ir encontrando las imágenes que le hacen bien. Lo que yo sugiero siempre es la naturaleza, el arte en todas sus manifestaciones, sobre todo aquellos que se sienten capaces de empezar a crear imágenes de su propio arte, porque somos todos artistas potenciales. Entonces, pintar, dibujar, hacer música, contemplar un paisaje y visualizarnos a nosotros mismos y a los seres que amamos bien. Es decir, trabajar la imaginación activa. Perfecto.
María Rodríguez Sánchez pregunta lo siguiente. Acceder a estos estados de conciencia muchas veces resultan difíciles. ¿Nos podría ayudar algún medio o herramienta para poder hacer la disciplina de reprogramar nuestros estados de dolor o sufrimiento? Absolutamente sí. Nosotros, de hecho, en el grupo de A pensamos transmitir las técnicas tanto activas como pasivas para utilizar en el plano psicológico y en el plano espiritual. Es decir, nosotros hemos desarrollado un cuadro de técnicas activas y pasivas en el plano psicológico, activas y pasivas en el plano espiritual. ¿Qué significa esto? Activas sería las que recomendé después, es decir, pasivas sería dejarle al inconsciente que hable, preguntarle. Entonces, de alguna manera, yo le pregunto a mi inconsciente y me quedo pasivo tratando de escuchar. Una suerte de meditación psicológica. Y lo activo sería cuando ya mi inconsciente me ha dado claridad respecto a algún complejo y encuentro la forma de compensarlo, de buscar imágenes compensatorias. Esas serían las técnicas activo y pasivo del plano psicológico. Y en el plano espiritual ya sería más parecido a la meditación de cualquier escuela iniciática en donde tratamos de poner la mente en blanco y ya en un estado de paz buscar la iluminación, ¿verdad? Sería ya el trabajo espiritual. Pero antes de llegar a ese trabajo espiritual, si no hemos hecho la limpieza psicológica, no vamos a poder crecer espiritualmente y vamos a quedar dominados por el ego. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas al parecer y estamos llegando al final de este espacio y muchísimas gracias a la licenciada Susana por su maravillosa participación el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los que han genialmente resuelto este inconveniente. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Un fraternal saludo para todos. Hasta pronto.